eres una buena persona. Tú lo sabes, tu familia lo sabe, tus amigos también. Siempre estás cuando alguien te necesita, dispuesto a ayudar, intentando hacer lo correcto, siendo amable, considerado y educado. Y aún así, muchas veces nadie parece respetarte. Te interrumpen cuando hablas, pasan por alto tus opiniones, te piden favores una y otra vez, pero casi nunca están cuando tú necesitas algo. Te tratan como una opción, no como una prioridad. Y lo más frustrante es que cuando por fin pones un límite, cuando dices no, te hacen sentir como si hubieras hecho algo malo. Como si pedir un respeto básico fuera egoísmo, como si no querer que te usen fuera ser difícil, como si defenderte te volviera problemático. Entonces vuelves a lo de siempre, a decir que sí, a evitar conflictos, a mantener la paz, y el ciclo se repite. Quiero decirte algo con total claridad, algo que pocas veces se dice de frente. Ser buena persona no garantiza que te respeten. Muchas veces solo te vuelve conveniente para los demás. Y hay una diferencia enorme entre ser respetado y ser conveniente. Las personas suelen respetar a quien tiene límites claros, a quien no vive buscando aprobación constante y a quien puede decir no sin sentir que debe dar una explicación interminable. No respetan a quien siempre dice que sí, a quien siempre está disponible, a quien siempre pone las necesidades de otros por encima de las propias. Eso no genera respeto, genera comodidad para ellos a costa tuya. Y si hay alguien en tu vida que te trata sin respeto, aunque tú siempre eres buena persona con ellos, alguien que te usa porque saben que nunca dices no, escríbelo en los comentarios. Solo la situación, no nombres. Libérate de esa presión de ser siempre la buena persona, porque hoy vas a aprender exactamente por qué ser buena persona sin límites te está destruyendo. Y las 5 formas específicas de dejar de serlo para finalmente ganar el respeto que mereces. No vas a convertirte en mala persona, vas a convertirte en persona respetada. Y esa es la diferencia que cambia todo. La primera forma de dejar de ser buena persona y empezar a ser persona respetada es esta. Deja de explicarte, deja de justificar cada decisión, deja de construir caso legal cada vez que dices no. Aquí está exactamente qué está pasando cuando sientes necesidad compulsiva de explicarte. Alguien te pide favor, tú no quieres hacerlo. Tienes derecho a decir no, pero en lugar de simplemente decir no, construyes explicación elaborada. No puedo porque tengo esto y también aquello y además lo otro. Y aunque quisiera, realmente no puedo porque estas 5 razones que voy a detallar ahora por qué haces eso. Porque crees que tú no necesitas ser validado, que si no puedes probar que tu razón es suficientemente buena, no tienes derecho de decir no. Esa creencia te está destruyendo porque cada vez que das explicación elaborada, estás comunicando algo crucial. Estás diciendo que tu decisión necesita aprobación externa para ser válida, que no confías en tu propio juicio, que necesitas convencer a la otra persona de que tú no estás justificado. Y las personas que te faltan al respeto leen eso perfectamente. Leen que eres inseguro de tus propias decisiones y usan esa inseguridad contra ti. Atacan tus razones, invalidan tus explicaciones, encuentran huecos en tu lógica, te presionan hasta que cedes porque diste material para trabajar. Cada razón que diste es razón que pueden desmantelar. Pero cuando simplemente dices no, sin explicación, no hay nada que atacar, alguien te pide favor, tú respondes no voy a poder. Y te quedas callado. Sin explicación, sin justificación, sin lista de razones. Ese silencio es incómodo, especialmente si eres persona que siempre explica todo. Vas a sentir presión masiva de llenar ese silencio con explicaciones. Resiste esa presión porque en ese silencio está tu poder. En ese silencio está el mensaje de que tu decisión no necesita validación externa, que no estás buscando aprobación, que no estás pidiendo permiso, simplemente estás declarando tu decisión. Y las personas respetan eso, incluso si no les gusta tu respuesta, respetan la firmeza. Ahora vas a preguntar, ¿pero eso no es grosero? ¿No es ser mala persona? No. Ser grosero sería insultar.
Ser mala persona sería atacar. No dar explicación elaborada no es ni grosero ni malo. Es simplemente respetarte a ti mismo lo suficiente como para no sentir que debes justificar tus decisiones ante todos. También entiende esto. Con personas que genuinamente te respetan, compartir tus razones es parte de comunicación saludable. Pero con personas que consistentemente no te respetan, que constantemente invalidan tus límites, dar razones es darles munición. Entonces, necesitas discernir: ¿esta persona merece mi explicación o esta persona usa mis explicaciones para presionarme? Si es lo segundo, corta la explicación. Di no y mantén silencio. He visto esta simple práctica transformar dinámicas completas. Personas que toda su vida fueron pisoteadas porque siempre daban explicaciones elaboradas que eran desmanteladas, cuando dejaron de explicarse, cuando simplemente declararon sus decisiones sin justificación, la gente dejó de presionarlas porque no había nada que presionar, no había razones que invalidar, solo había decisión clara. Y aquí está lo que probablemente no esperas. Cuando dejas de explicarte, la gente empieza a asumir que tienes buenas razones. Cuando das lista de razones, están evaluando si son suficientemente buenas. Cuando no das razones, asumen que las tienes y que simplemente no necesitas compartirlas. Esa asunción genera respeto. Entonces empieza hoy. La próxima vez que alguien te pida algo que no quieres hacer, di no y resiste la urgencia de explicar. Si preguntan por qué, puedes decir: simplemente no me funciona o no voy a poder y nada más. No es tu trabajo convencerlos de que tú no es válido. Tú no es válido porque tú lo dijiste. Esa es la primera forma de dejar de ser buena persona y empezar a ser persona respetada. Deja de justificarte, deja de explicarte, di no, y mantén el silencio. Ese silencio es tu dignidad. Y la gente respeta la dignidad más que cualquier explicación elaborada. La segunda forma de ganar respeto es dejar de buscar aprobación constante de todos a tu alrededor. Y esto es probablemente lo más difícil, porque la necesidad de aprobación está tan profundamente arraigada que ni siquiera te das cuenta de cuánto controla tus decisiones. Déjame mostrarte cómo se ve esta adicción a la aprobación en tu vida diaria. Antes de tomar cualquier decisión, consultas mentalmente qué pensarán otros, qué dirá mi familia, qué pensarán mis amigos, cómo lo verán mis colegas. Y basas tu decisión no en lo que tú realmente quieres, sino en lo que generará menos desaprobación. Cuando alguien te critica, aunque la crítica sea completamente injusta, tu primera reacción es defenderte, justificarte, explicar, convencerlos de que no eres lo que están diciendo, porque no puedes tolerar que alguien tenga opinión negativa de ti, aunque esa persona no importe realmente en tu vida. Cuando tomas decisión que es correcta para ti, pero que sabes que otros no aprobarán, pasas días o semanas preparándote mentalmente para la desaprobación, ensayando cómo explicarás, cómo justificarás. Todo eso es adicción a la aprobación y está matando tu respeto propio y el respeto que otros tienen por ti. Porque aquí está la verdad brutal. Las personas no respetan a quien necesita desesperadamente su aprobación. Respetan a quien puede vivir sin ella. Cuando necesitas la aprobación de alguien, le das poder sobre ti. Poder de controlarte con amenaza de desaprobación, poder de manipularte con retiro de aprobación. Y las personas que no te respetan usan ese poder constantemente. Te aprueban cuando haces lo que quieren, te desaprueban cuando establecen límites y tú, adicto a su aprobación, ajustas tu comportamiento para recuperarla. Ese ciclo nunca termina porque nunca es suficiente. Nunca eres suficientemente bueno, nunca haces suficiente. Siempre hay algo más que deberías hacer para mantener la aprobación. Y mientras estás persiguiendo esa aprobación, estás traicionándote a ti mismo constantemente, diciendo que sí cuando quieres decir no, haciendo cosas que no quieres hacer, siendo persona que no quieres ser, todo para mantener aprobación de gente que probablemente no la merece. Entonces, ¿cómo rompes esta adicción? ¿Cómo dejas de necesitar aprobación constante? Primero, reconoce que es imposible tener aprobación de todos. Absolutamente imposible. Si tratas de complacer a todos,
garantizas que no complacerás a nadie, incluyéndote a ti mismo. Siempre habrá alguien que no apruebe tus decisiones, que piense que deberías hacer algo diferente, que te critique, y eso está perfectamente bien. Su desaprobación no es tu problema, es su opinión y tienen derecho a tenerla, y tú tienes derecho de no ajustar tu vida según ella. Segundo, practica tomar pequeñas decisiones basadas únicamente en lo que tú quieres, sin consultar mentalmente qué pensarán los demás. ¿Qué vas a comer? ¿Qué ropa te pondrás? ¿Qué harás el fin de semana? Son elecciones simples donde entrenas ignorar esa voz interna que pregunta constantemente cómo te verán otros. Cuando aparezca, reconócela y decide igualmente según tu propia preferencia. Con el tiempo, ese ejercicio se fortalece y podrás aplicarlo también a decisiones más importantes. Tercero, cuando alguien desapruebe lo que has decidido, resiste la urgencia de justificarte. No necesitas convencerlos, ni que lo entiendan, ni que estén de acuerdo. Puedes simplemente decir, entiendo que no lo veas igual, y dejar la conversación ahí. Su desaprobación no cambia tu decisión, porque tu decisión no nació para conseguir su aprobación. Y aquí ocurre algo poderoso. Cuando dejas de buscar validación constantemente, pasa algo curioso. Las personas empiezan a respetarte más, porque ven a alguien firme, a alguien que sabe lo que quiere y que no depende todo el tiempo de la aprobación externa. Esa seguridad es magnética, genera respeto automáticamente. También cuando dejas de buscar aprobación, filtras a las personas correctas en tu vida. Las personas que solo estaban ahí porque eras fácil de controlar con aprobación y desaprobación se alejan y las personas que realmente te valoran, que respetan tu autonomía, se quedan. Ese es exactamente el filtro que necesitas. Entonces, la segunda forma de dejar de ser buena persona y ser persona respetada es esta. Deja de buscar aprobación. Toma decisiones basadas en lo que tú quieres y tolera la desaprobación de otros sin necesidad de defenderte. Tu valor no depende de cuántas personas te aprueban, depende de qué tan alineado estás con tus propios valores. Y cuando vives desde esa alineación, el respeto viene naturalmente. La tercera forma de ganar respeto es aprender a decir no, sin sentir culpa, sin disculparte, sin minimizar tu decisión. Y esto es donde la mayoría de buenas personas fallan completamente, porque te enseñaron que decir no es egoísta, que si realmente te importaran los demás siempre encontrarías forma de decir sí, qué buena persona siempre está disponible. Esas enseñanzas te destruyeron. Déjame mostrarte exactamente qué pasa cuando no puedes decir no sin culpa. Alguien te pide favor, tú no quieres hacerlo, sabes que no debes hacerlo, que no tienes tiempo, que no tienes energía, que no es tu responsabilidad, pero dices que sí de todas formas porque la culpa de decir no es más fuerte que el costo de decir sí. Entonces haces el favor resentido, agotado, frustrado contigo mismo por no haber dicho no y la persona ni siquiera valora lo que hiciste porque esperaban que dijeras sí porque siempre dices sí. Tu sacrificio no generó gratitud, generó expectativa de más sacrificios futuros. O dices, no, pero lo dices con tanta culpa, con tantas disculpas, con tanta ambivalencia, que la persona sabe que solo necesita presionar un poco más. Lo siento mucho, realmente quisiera, pero no puedo. Me siento terrible por esto. Ojalá pudiera ayudarte. Perdón. Ese no cargado de culpa realmente no es invitación a presionar más. Y las personas que no te respetan aceptan esa invitación. Presionan, hacen sentir más culpa y eventualmente cedes. Entonces tú no nos sirves de nada porque está tan contaminado con culpa que puede ser revertido. Ahora contrasta eso con no sin culpa. Alguien te pide favor, tú respondes, no voy a poder hacerlo. Sin disculpas, sin explicaciones elaboradas de por qué no puedes, sin minimizar con frases como realmente quisiera, pero simplemente no voy a poder hacerlo con tono neutral, firme, final. Ese no comunica algo completamente diferente. Comunica que tu decisión no está abierta a negociación, que no estás buscando aprobación, que no sientes culpa por tener límites y ese no genera respeto. Incluso si a la persona no le gusta tu respuesta, respeta la claridad. Pero, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo dices no sin sentir la culpa que has sentido toda tu vida? Primero, entiende de dónde viene la culpa.
viene de creencia falsa de que tus necesidades son menos importantes que las necesidades de otros. Que si tú tienes tiempo o energía, automáticamente debes usarlos para ayudar a quien lo pida. Que priorizar tu propio bienestar es egoísmo. Esa creencia es mentira y te está destruyendo. Tus necesidades no son menos importantes. Tu tiempo no es menos valioso. Tu energía no está obligatoriamente disponible para quien la solicite. Tienes derecho absoluto de decir no a cualquier pedido, sin justificación, sin culpa, no porque eres mala persona, sino porque eres persona con límites saludables. Segundo, practica decir no a cosas pequeñas, sin elaborar, sin disculparte. ¿Quieres postre? No, gracias. ¿Puedes quedarte 5 minutos más? No. ¿Puedes revisar este documento? No voy a poder. Decisiones pequeñas, donde practicas el no limpio, sin culpa añadida, sin justificación. Y nota cómo el mundo no colapsa, cómo las personas aceptan tu no y siguen con su vida, cómo tú no es suficiente. Tercero, cuando sientas la culpa surgir después de decir no, reconócela, pero no la obedezcas. La culpa es emoción habitual. Ha estado ahí toda tu vida, no va a desaparecer inmediatamente, pero no tienes que actuar según ella. Puedes sentir culpa y aún mantener tu no. Con tiempo, mientras practicas decir no sin ceder a la culpa disminuye, porque tu cerebro aprende que decir no resulta en las catástrofes que creía que resultaría. También entiende esto: las personas que genuinamente te respetan aceptarán tu no sin presionar. Las personas que no te respetan intentarán hacerte sentir culpable para que cambies tú no así. Entonces tú no sin culpa es filtro perfecto. Separa a las personas que respetan tus límites de las que solo te quieren por lo que pueden obtener de ti. Y finalmente recuerda que cada vez que dices sí, cuando quieres decir no, estás diciendo no a ti mismo. Estás diciendo que las necesidades de otros son más importantes que las tuyas, que tu tiempo es menos valioso, que tú importas menos, y cuando haces eso repetidamente, pierdes respeto por ti mismo. Y cuando pierdes respeto por ti mismo, nadie más te respetará tampoco. Entonces, la tercera forma de ganar respeto es esta: di no sin culpa, sin disculpas, sin justificaciones elaboradas. Tú no es suficiente y las personas que merecen estar en tu vida lo respetarán. La cuarta forma de dejar de ser buena persona y empezar a ser persona respetada es dejar de disculparte por existir. Y probablemente ni siquiera te das cuenta de cuánto lo haces. Perdón por molestar, perdón por preguntar, perdón por enviar este mensaje, perdón por tomar tu tiempo, perdón por existir en tu espacio. Cada una de esas disculpas innecesarias comunica algo devastador. Comunica que crees que tu presencia es molestia, que tus necesidades son carga, que ocupar espacio requiere permiso, y las personas que no te respetan leen ese mensaje perfectamente y lo usan contra ti. Déjame mostrarte exactamente cómo esta disculpa constante te destruye. Primero, establece dinámica donde tu valor está constantemente en duda. Cada vez que te disculpas por necesidad normal, estás preguntando implícitamente si mereces tener esa necesidad. Y cuando preguntas si mereces algo, invitas a otros a decidir, a juzgar, a determinar si tu pedido es suficientemente importante. Eso te pone en posición de súplica, de alguien pidiendo permiso para necesidades básicas. Y nadie respeta a quien constantemente pide permiso para existir. Segundo, tus disculpas constantes entrenan a otros a verte como inconveniencia. Cuando dices perdón por molestar antes de cada pedido, estás sugiriendo que tus pedidos son molestias. Entonces la gente empieza a verlos así. Incluso si tu pedido es completamente razonable, la forma en que lo introduces contamina cómo es recibido. Tercero, tus disculpas te hacen invisible porque alguien que constantemente se disculpa por ocupar espacio eventualmente es ignorado. Tu voz se vuelve ruido de fondo, tus necesidades se vuelven opcionales, tu presencia se vuelve negociable porque tú mismo sugeriste que lo eran. Entonces, ¿cómo paras? ¿Cómo dejas de disculparte por existir? Primero, identifica exactamente cuándo te disculpas innecesariamente. Presta atención durante un día completo.
Cada vez que dices perdón, pregúntate, ¿hice algo que requiere disculpa real o me estoy disculpando por necesidad normal? Si alguien chocó contigo, no necesitas disculparte. Si hiciste pregunta legítima, no necesitas disculparte. Si enviaste mensaje durante horario razonable, no necesitas disculparte. La única vez que necesitas disculparte es cuando realmente hiciste algo incorrecto, cuando violaste el límite de alguien, cuando causaste daño. Todo lo demás, las disculpas son hábito de baja autoestima, no son necesarias. Segundo, reemplaza las disculpas innecesarias con declaraciones neutrales o agradecimientos. En lugar de perdón por molestar, di tengo pregunta. En lugar de perdón por tomar tu tiempo, di gracias por tu tiempo. En lugar de perdón por enviar mensaje, simplemente envía el mensaje sin disculpa. ¿Ves la diferencia? No estás pidiendo permiso, estás declarando o agradeciendo. Eso te pone en posición completamente diferente. Tercero, cuando alguien intenta hacerte sentir que tu presencia o necesidad es molestia, no aceptes esa narrativa con disculpa. Si alguien te hace sentir que tu pregunta es estúpida, no digas perdón por preguntar, simplemente espera la respuesta. Si alguien te hace sentir que tu necesidad es inconveniente, no digas perdón por pedir esto, simplemente mantén tu pedido. Porque cuando aceptas su narrativa de que eres molestia, refuerza su falta de respeto. También entiende que ocupar espacio no requiere permiso. Tu existencia no requiere justificación. Tus necesidades no requieren disculpa. Eres persona con derecho de estar en espacios que ocupas, de hacer pedidos razonables, de tener necesidades que expresas. Eso no es ser difícil, es ser humano. Y las personas que te hacen sentir que necesitas disculparte por ser humano no te respetan y probablemente nunca lo harán sin importar cuánto te disculpes. He visto este patrón destruir carreras, personas brillantes que nunca avanzan porque constantemente se disculpan por ocupar espacio, por hacer preguntas, por tener ideas y sus disculpas constantes comunican que ellos mismos no creen que merecen estar ahí, entonces nadie más los toma en serio. Cuando dejaron de disculparse, cuando empezaron a ocupar espacios sin pedir permiso, todo cambió. No porque se volvieron agresivos, sino porque dejaron de sugerir que su presencia era negociable. También esto es importante para contexto latino, ¿no? En muchas culturas latinas hay presión masiva de ser humilde, de no destacar, de no ocupar mucho espacio. Y esa humildad se manifiesta en disculpas constantes como forma de minimizarte, de no parecer arrogante. Pero hay diferencia enorme entre humildad genuina y hacerte invisible por miedo. Humildad real es reconocer que no eres mejor que otros, pero tampoco peor. Mereces mismo espacio, mismo respeto, misma consideración. Hacerte invisible es aceptar que eres menos, que tu presencia requiere justificación, que ocupar espacio requiere disculpa, y eso no es humildad, es autodestrucción. Entonces, la cuarta forma de ganar respeto es esta. Deja de disculparte por existir. Ocupa espacios sin pedir permiso. Expresa necesidades sin justificación. Tu presencia no es una molestia. Tus necesidades no son una carga. Tu voz no es ruido. Y cuando empiezas a vivir desde esa verdad, las personas que realmente merecen estar en tu vida lo respetarán. Las que no, simplemente se irán filtrando solas. La quinta y última forma de dejar de ser la persona demasiado buena para convertirte en alguien respetado es esta. Estar dispuesto a que a veces te vean como difícil, como problemático o como alguien que no siempre sigue lo que otros esperan y no pedir perdón por ello. Porque hay una verdad que casi nadie dice en voz alta. Muchas veces las personas que te llaman difícil son precisamente aquellas que se beneficiaban de que fueras fácil. Fácil de usar, fácil de ignorar, fácil de presionar, fácil de controlar. Cuando dejas de ser fácil, cuando empiezas a poner límites, a decir no, a priorizar tu bienestar, de repente pasas a ser difícil. Pero en realidad esa palabra suele ser un código que significa ya no puedo manipularte tan fácilmente. Mira cómo se ve esto en la práctica. Estás en un trabajo donde constantemente te asignan tareas que no forman parte de tus responsabilidades.
Durante mucho tiempo dices que sí porque no quieres parecer poco colaborador, pero un día respondes con calma. Eso no forma parte de mi función. Necesito concentrarme en mis propias responsabilidades. De repente eres difícil, de repente ya no eres jugador de equipo, de repente tienes actitud, de repente eres problema, pero lo único que cambió es que dejaste de ser fácil de explotar. O en familia, siempre eres el que cede, el que mantiene la paz, el que absorbe el mal comportamiento de otros sin quejarse. Entonces, el día que estableces límite, que dices, no voy a tolerar más este comportamiento, de repente eres difícil, de repente estás causando drama, de repente estás siendo sensible, de repente eres el problema. Pero nuevamente lo único que cambió es que dejaste de absorber su mal comportamiento sin consecuencias. Y aquí está lo crucial. Necesitas estar bien con ser visto como difícil por personas que se benefician de que seas fácil, porque la alternativa es ser pisoteado constantemente, es vivir vida que no quieres vivir, es traicionarte constantemente para mantener imagen de ser buena persona y esa imagen no vale ese precio. Entonces, ¿cómo haces esto? ¿Cómo te vuelves cómodo siendo visto como difícil? Primero, reconoce que ser fácil no te ha traído respeto, te ha traído más pedidos, más expectativas, más explotación. Las personas no te respetan más porque eres fácil, te usan más. Entonces, la estrategia de ser siempre fácil, siempre cooperativo, siempre disponible, ya demostró que no funciona. Es tiempo de estrategia diferente. Segundo, cuando alguien te llama difícil, no te defiendas. No trates de probar que no eres difícil siendo más cooperativo. Simplemente di, entiendo que mi límite es inconveniente para ti. Y mantén el límite. No necesitas convencerlos de que tu límite es razonable. No necesitas que estén de acuerdo con tu límite. Solo necesitas mantenerlo. Tercero, encuentra tu gente. Las personas que realmente te respetan no te llamarán difícil por tener límites saludables. Te respetarán más, porque verán a alguien que se valora lo suficiente como para no ser pisoteado. Las únicas personas que te llamarán difícil son las que perdieron acceso fácil a ti. Y esas no son personas que deberían estar en tu vida de todas formas. También entiende que ser difícil es relativo. ¿Eres difícil comparado con qué? Comparado con versión de ti, que permitía todo, que nunca decía no, que nunca tenía límites. Esa versión era fácil, pero también era miserable y no era respetada. Entonces, sí, comparado con eso, versión de ti con límites es difícil y eso es exactamente lo que necesitas ser. He visto personas transformarse completamente cuando finalmente aceptan que está bien ser vistas como difíciles. Dejan trabajos donde eran explotadas, terminan relaciones donde eran maltratadas, establecen límites con familiares que abusaban de su bondad. Y sí, fueron llamadas difíciles, problemáticas, poco cooperativas, pero finalmente fueron respetadas, finalmente tuvieron paz, finalmente construyeron vida que realmente querían vivir. Y ese cambio no vino de ser más buenas, vino de estar dispuestas a ser vistas como malas por personas cuya opinión no debería importar. También esto es importante. Ser difícil no significa ser agresivo, no significa ser cruel, no significa ser irrazonable, significa tener límites firmes y mantenerlos. Significa decir no cuando necesitas decir no. Significa no ceder a presión solo para mantener imagen. Eso no es ser mala persona, es ser persona con autorrespeto. Y el autorrespeto siempre será visto como difícil por personas que se benefician de tu falta de él. Entonces, la quinta forma de ganar respeto es esta. Sé dispuesto a ser visto como difícil, como poco cooperativo, como problemático, por personas que están molestas porque ya no pueden usarte fácilmente, su incomodidad con tus límites no es tu problema, a esa evidencia de que tus límites eran necesarios. Y cuando vives desde esa verdad, cuando estás bien siendo visto como difícil por personas equivocadas, finalmente obtienes respeto de personas correctas. Y ese respeto genuino de personas que valoran tu autonomía, vale infinitamente más que aprobación de personas que solo te querían porque eras fácil de controlar. Entonces, deja de ser buena persona sin límites.
Conviértete en persona respetada con límites firmes. Deja de explicarte, deja de buscar aprobación, dene culpa, deja de disculparte por existir y sé difícil sin pedir perdón. Esas 5 formas no te convierten en mala persona. Te convierten en persona que finalmente se respeta a sí misma, y cuando te respetas a ti mismo, el mundo no tiene opción más que respetarte también. Yeah.